Hola, buenos días. Esta es la guía de trabajo número 3 de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Les recuerdo que mi nombre es Alessandra Vázquez Rangel, que mi WhatsApp es 304-466-0220, que para llamadas tengo el 305-323-8049, aunque ahorita lo reconfiguré y el WhatsApp también me está sirviendo para llamadas, pero no para videollamadas, sino para llamadas normales telefónicas. Mi correo es joanalexandra@gmail.com y en cualquiera de esos lugares puedes encontrarlo. Este es grado séptimo. El título de la unidad es El ser humano como animal multicelular. Y vamos a ver entonces niveles de organización celular, propiedades periódicas y efecto de fuerzas sobre los cuerpos. ¿Sabías que lo más probable es que todos los seres vivos provengan de un ancestro común? Entonces, ese ancestro común lo hemos estudiado desde hace varios años, que es la célula procariota, y que esa célula fue evolucionando de tal modo que apareciera la célula eucariótica, que es considerada la unidad funcional del ser humano. Y de allí entonces parten los niveles de organización del ser vivo, ¿no? Los niveles de organización celular. En esta unidad, entonces, además de eso, vamos a ver temas como magnitud escalar y vectorial y vamos a estudiar algunas propiedades periódicas de los elementos. Vamos a seguir estudiando números importantes, que en este caso serían los números cuánticos, y ten en cuenta, muy en cuenta, que en la tabla periódica viene en la guía anterior. Esa tabla periódica no es para rayar, ni para pintar, ni para ninguna actividad, es para que la tengas ahí para las actividades próximas, incluyendo las de esta guía. Evita rayarla, pintarla o hacer cosa que no permita leer bien los números. Entonces, ¿qué vamos a aprender? La guía inicia con una lectura de los seres humanos como máquinas y cómo el hombre siempre ha buscado facilitar su trabajo y para eso ha desarrollado máquinas. En algunas veces se ha intentado comparar las máquinas con el hombre, pero sucede al inverso, ¿no? Es el hombre el que ha tratado de imitar ciertas funciones del cuerpo humano y de los organismos para hacer sus actividades con mayor facilidad, ¿no? Reproducir esa capacidad de acción de los seres vivos. Entonces, esta primera lectura nos da el texto y nos da esa adaptación de las funciones de los seres vivos hacia las máquinas y nos permite pues pensar y ver qué puede pasar a futuro con este tipo de eventos, ¿no? De utilización de esas características. Y nos presenta entonces después de esa lectura una actividad que es un semáforo de indagación. Indagación es porque nos vamos a hacer preguntas acerca del tema. Y entonces empezamos con el color rojo, que es de exploración, y nos dice que por qué se considera el cuerpo como una máquina. Este es una información explícita, quiere decir que se encuentra detallada en el texto, que las respuestas las vas a sacar del texto, incluso la siguiente pregunta que dice cuántos huesos tiene nuestro esqueleto, está dentro del texto. Después pasamos a amarillo, que es una parte de discusión. Ya en este punto no es explícito, sino implícito, que no está tan claro en el texto, pero que al leer el texto yo puedo sacar las ventajas y las desventajas que trae el uso de esas máquinas. Aquí no estoy poniendo mi posición, sino lo que el texto dice acerca del tema. Entonces, está incluido en el texto, pero no se encuentra detallada, o sea, no se puede transcribir como tal. Después pasamos al punto verde, que es el de argumentación. Cuando hablamos de argumentación ya no tengo que ni transcribir ideas, ni sacar ideas del texto, sino proponer las razones o a favor o en contra. Aquí ya es una opinión más personal acerca de lo que te están preguntando. Si las máquinas algún día podrán reemplazar al ser humano. Después de esto, entonces pasamos al estudio de los niveles de organización de la materia. En la imagen encontramos entonces a partir del nivel subatómico hasta la biosfera, que es el nivel de organización de la materia, pero en esta unidad nos vamos a enfocar en el nivel de organización celular, que parte desde la aparición de los organelos citoplasmáticos hasta la formación de la célula y cómo se agregan y cómo se agrupan para formar tejidos, órganos y aparatos o sistemas. Encontramos entonces una actividad 2 después de hacer la lectura que nos dice que los seres humanos son seres vivos que realizan funciones vitales. Estas funciones vitales ya las tenemos que tener arraigadas, es un presaber, se trata de un presaber. Quiere decir que esto ya lo conocemos, relación
nutrición y reproducción, que son las que venimos viendo desde el año pasado y este año. Y tenemos esta que sí es el estado de agregación en la actividad 2. Por último, entonces, estas guardan correspondencia, ¿no?, con las células, tejido, órgano y sistema, y los sistemas los hemos visto en la unidad anterior y en esta unidad también los estamos viendo, ¿cierto? Nivel de organización por sistemas, órganos de sistemas. Y de ahí pasamos a las propiedades periódicas y encontramos que hasta el momento de este año hemos estudiado números. ¿Cuáles números hemos estudiado? El A, el Z, el E, el P, el N. Y a algunos les dije varias veces que, porque me decían, no, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Lo primero que tienes que hacer es leer la guía e interpretar y saber qué significa cada letra de esas. Entonces tenemos que la A significa número másico, la Z es el número atómico, estas dos están en la tabla periódica. El número másico está sin aproximar, entonces está como masa atómica en la tabla periódica. Eso quiere decir que para sacar el número A lo único que hay que buscar es la masa atómica y aproximarla al entero más cercano. El número atómico sí está entero. 1, 2, 3, 4, 5. Y en los átomos neutros dijimos que E, que son los electrones, son igual a Z. Y que P, que son protones, también son igual a Z. Por eso en la tabla de la guía 2, Z, P y E eran columnas idénticas. Y por último viene N, que es el número de electrones, de neutrones, perdón. Ese número de neutrones se obtiene de restarle al número másico el número atómico. Es solo una resta, son los neutrones. Pero existen otros números. En la guía, en esta guía, en la unidad 3, dice que existen números cuánticos, ¿cierto? Y que existen 4. El número cuántico principal, el azimutal, el magnético y el del spin. Pero por razones de explicación, debemos de dividir estos números cuánticos y estudiar 2 primeros y 2 después. Entonces vamos a enfocarnos en el número cuántico principal n y en el número cuántico azimutal L. El número cuántico principal n entonces nos especifica la distancia que hay entre el núcleo y los electrones más externos. Entonces, si el número de la configuración electrónica es 7, quiere decir que está 7 orbitales más allá del centro, o sea, está más lejos que el 1. Esos son niveles de energía. Nos indica, se llama número cuántico principal o energético y nos indica la energía de los orbitales y nos permite establecer el tamaño del orbital. Entre más grande el número, está más alejado del núcleo y va a ser más grande este orbital. Está designando también los periodos de la tabla periódica. Entonces, los periodos en la tabla periódica van del 1 al 7 y también los niveles de energía los podemos encontrar como K, L, M, N, O, P, Q. Desde el 1 es K hasta Q, que es el 7. Entonces, cuando yo quiero saber el número máximo de electrones que hay en un nivel, tengo que encontrarlo a partir de una fórmula que dice X igual a 2N a la 2. X representa el número de electrones y N el número de nivel. Entonces, en la guía tengo el ejemplo del aluminio. El aluminio en la tabla periódica, ojo que no vamos a utilizar Moeller, ni la tabla ni el de Aubau, no. Vamos a utilizar únicamente la información que encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica el aluminio lo encontramos así, una información entre corchetes y otra parte de configuración electrónica. En este caso nos quiere decir que tiene la misma configuración del neón más la de ese nivel, que en este caso el coeficiente es 3. Ese número representa el nivel, entonces está en el nivel n igual a 3 y aplicamos la fórmula. Si quiero saber el número máximo de electrones, la fórmula es x igual a 2n a la 2, entonces tengo que n es 3, 3 a la 2 es 9 por 2, daría 18. Entonces el número máximo de electrones que caben aquí son 18. Esos niveles que van del 1 al 7 y que se pueden distinguir con las letras K, L, M, N, O, P y Q, tienen a su vez una serie de subniveles. Esos subniveles son S, P, D y F.
Al nivel S le caben 2 electrones, al P le caben 6, al D le caben 10 y al F le caben 14. Si nos damos cuenta, en el 5 podría aumentar a un subnivel G, en el 6 a un subnivel H y en el 7 a un subnivel I. Pero como esta tabla se lee en diagonal y en la tabla periódica hay cerca de 103 a 108 elementos, algunos sin estudio, ¿no? Entonces, no se toman en cuenta de esa cantidad de electrones y los subniveles quedarían sobrando. Entonces, este triángulo que estoy mostrando ahí es los que sobran, los que aún no se han llenado. Probablemente dentro de unos 10, 20, 30 años, pues haya mayores investigaciones y haya mayor desarrollación de elementos artificiales y podamos estar hablando de empezar a utilizar la letra G, ¿cierto? El 6F, el 7D, pero por ahora las configuraciones electrónicas no llegan sino hasta el 7P. Entonces pasamos a la actividad 3, uso del conocimiento científico. Ya sabemos que el coeficiente nos da el nivel de energía y que la letra nos da el subnivel de energía. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que la letra tiene una cantidad de electrones, eso lo podemos encontrar en la guía. En la A, entonces nos dicen que nos están preguntando por el subnivel está en la D. En el número máximo de electrones en el subnivel 3P, en el 3P nos están preguntando por el subnivel y el subnivel es P. Pero cuando ya llegamos a la C, nos están preguntando por el nivel de energía 4. Aquí nos están diciendo todo el nivel, no solo el de la letra, sino todo el nivel. Entonces aquí debo de aplicar la fórmula. X igual a 2n a la 2. En este caso ya no sería como en el ejemplo anterior que puse un 3, sino que pones un 4 y sacas el cálculo. Después viene entonces la parte de física que dice efecto de las fuerzas sobre los cuerpos y nos damos cuenta, ya vimos que se pueden representar con vectores, ¿cierto? Que tienen sentido, dirección y magnitud y que esas fuerzas al aplicarse entonces pueden generar un trabajo. En este caso, entonces vamos a ver qué cambios dan esas fuerzas sobre los cuerpos y esos cambios pueden ser permanentes y permanentes es cuando no son reversibles, ¿no? O cuando el objeto se deforma, como en el caso del ejemplo de la guía que es la lata de gaseosa. Cuando aprietas la lata de gaseosa, ella toma una forma y no vuelve a su tamaño original, no vuelve a su forma original. Ese es permanente. Pero también hay unos que son momentáneos, como en el caso de los elásticos. Cuando tú tomas un elástico y lo estiras, entonces estás aplicando una fuerza, pero cuando dejas de aplicar esa fuerza, el objeto no se deforma, sino que vuelve al estado original. También pueden haber cambios en la trayectoria, ¿cierto? Ya no es de forma, sino del movimiento. Entonces, tenemos en el ejemplo de un carro que viene en una dirección y cuando se le aplica una fuerza que se opone a ese movimiento que está haciendo el cuerpo, él puede cambiar de dirección. También hay cambios en la rapidez que pueden ser de dos tipos. Uno, que aumente la velocidad que aumente la rapidez y la velocidad del objeto en movimiento, como cuando lo empujas. Él viene a una velocidad y tú lo empujas y sigue a una velocidad mayor que la que tenía. Y el que detiene. Entonces él venía a una velocidad y tú lo que haces es frenarlo. Ese hace que cambie esa rapidez. Ya el objeto puede llegar al reposo incluso cuando lo detienes. Y en entonces, encontramos la actividad 3, que es de explicación de fenómenos. Para esto debes de tomar una hoja de papel y lo puedes hacer para, si quieres experimentarlo o solo viéndolo, puedes ver cuáles situaciones ejercen fuerzas. Entonces tienes la hoja de papel ya vuelta una bolita de papel y en una de esas estás poniendo la mano, haciendo presión sobre la hoja de papel, la bola de papel, en otra estás empujándola. Entonces marca con una X y explica por qué. ¿Cómo vas a explicar por qué? Utilizando los cambios anteriores, ¿cierto? Vas a decir sí o no, ¿cierto? La explicación tiene que ver es con esto, con que cambió la rapidez o la trayectoria, o fue momentáneo en su forma, o fue permanente su forma. ¿Ya? Esa es la explicación. Y los efectos también tienes que explicarlo en función de esos cambios. Ya cuando te preguntan que qué cuerpos están interactuando, entonces ya tú dices la mano y la bola, o el suelo y la hoja, o sea, dices qué cuerpos están interactuando.
Después pasamos entonces al ejercicio de biología y aquí es de interpretación de información. En la tabla entonces nos dan la composición química de algunos tejidos y órganos del cuerpo humano y para eso entonces la tabla tiene una columna donde están las sustancias químicas y tiene otras columnas donde están los tejidos y algunos tejidos y órganos del cuerpo humano. Las sustancias están en la primera columna: agua, sales minerales, glúcidos, que son azúcares, o lípidos, que son grasas, y las proteínas. Y nos dicen que analicemos la información que hay ahí. Lo primero que nos pregunta entonces es cuál es la sustancia más abundante en cada tejido y órgano, y entonces empezamos a mirar cuál es la que mayor cantidad o proporción tiene respecto a las otras sustancias. Después vemos cuál es la menos abundante, entonces también vamos a ver cuál es la que menor proporción tiene frente al resto de sustancias. Igual para los lípidos y para el agua. Esas cuatro primeras las vamos a hacer solo observando los números, solo mirando cuál es más grande, cuál es más pequeño, ¿sí? Mirando los números. Después viene la quinta pregunta, en lo que dice que qué pasaría con nuestros tejidos y órganos si no consumiéramos agua. Aquí hay que inferir. Aquí sabemos que el cerebro, los músculos, la sangre y los huesos tienen en su mayor proporción agua. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí tienes que sacar la información de ahí. Después dice cuál es la composición química de los tejidos y órganos independiente de que se trate. Entonces, independiente de la proporción que tengan o de la cantidad que tengan, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las sustancias químicas? Solo lo que tienes que hacer allí es escribir las sustancias. Después pasamos entonces a la parte de química y encontramos esto que está en la guía. Y las dos imágenes donde dice carbono y aluminio las saqué de la tabla periódica que les mandé en la guía pasada. En la tabla periódica hay dos tipos de configuración electrónica. Una que tiene la configuración electrónica normal, ¿cierto? 1s2, 2s2, 2p, y otra que a medida que va avanzando, entonces nos presenta un símbolo químico en corchetes y una continuación de la configuración electrónica. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso del aluminio, el elemento tiene la configuración, de ahí para atrás tiene la configuración electrónica del neón y más 3s2, 3p1, que sería la que completaría la del aluminio. ¿Correcto? Entonces, en esta actividad debemos de usar la tabla periódica. Allí te dice no Moller, no Moller, no vas a utilizar Moller, no vas a hacer tú mismo la configuración electrónica, sino que únicamente la vas a copiar. Se llama extracción de información. Vas a extraer la información de la tabla periódica. ¿De cuál información? Pues la que te piden de nombre del elemento. Buscas el nombre del elemento, sacas el símbolo y sacas su configuración electrónica, que en nuestra tabla periódica, en esta en particular, porque hay otras posiciones, en esta en particular aparece debajo del símbolo químico, debajo de la letra. Y pasamos a la actividad de física, que es una experimentación. Entonces dice, reúne los siguientes materiales: alambre de cobre y resorte. Ahora que está tan de moda los tapabocas, bueno, incluso puedes arrancar los dos elásticos del tapabocas y usarlos para la experimentación. Ojo que voy a hacer un paréntesis aquí y les voy a decir que cuando usen tapabocas de esos quirúrgicos que traen resorticos, arránquenselos por favor, porque esos elásticos, los animalitos eso pasa como cuando los plásticos, ¿cierto? Que los animalitos se enredan en los plásticos y les puedes causar un daño. Igual pasa con está pasando con los elásticos de los tapabocas. Entonces, bueno, volviendo. Entonces ya después de que tengo el alambre y el elástico, entonces voy a doblar el alambre con las manos de manera que se modifique y estirar el resorte. Y voy a mirar qué pasó, qué cuerpos interactuaron. Entonces tú vas a decir, no, las manos, el alambre, las manos, el elástico. ¿Sí? ¿Cuáles cambios se dieron en comparación? Estos cambios tienes que relacionarlos con los cambios que viste en la parte del texto de física. Allá dice cambio permanente, cambio momentáneo, cambio de trayectoria, cambio de rapidez. Entonces, ¿cuál de los cambios se está dando en este caso y por qué? Después de esto, entonces, viene la evaluación y aparece la parte de biología.
Esta parte de biología entonces nos da unas estructuras, neurona, corazón, pulmón, sangre, grasa cutánea. Son estructuras, yo lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es el nivel de organización. Entonces, si es celular, tisular, si son órganos o son sistemas. Después de que sé cuál es el nivel de organización, pues puedo encontrar la función. Esta función la puedo encontrar en la página 7. Por ejemplo, en las neuronas que están en el tejido nervioso, dice que transmiten los impulsos. Entonces, esa información está ahí. Después viene entonces el sistema al que pertenece y eso lo puedo encontrar en la página 8 y sin embargo nosotros ya hemos visto varios sistemas, ¿no? Sistema circulatorio, sistema excretor, sistema digestivo, sistema respiratorio. Entonces miremos qué sistema y escribamos el nombre ahí. Ahí no hay que colocar más nada que el sistema al que pertenece, si es circulatorio, circulatorio, si es nervioso, nervioso, si es excretor, excretor, si es respiratorio, respiratorio, solamente esa palabra. Igual que en nivel de organización, solo vas a escribir una palabra por casilla, o celular, o tisular, o órganos o sistemas. Pasamos a la parte de química. Y acá entonces en la evaluación ya no es solo ir a buscar la configuración electrónica, es más, esta configuración electrónica que aparece aquí, esta columna, la pueden copiar del anterior, porque en la anterior ya la fueron a buscar allá. Después entonces de tener la configuración electrónica, yo volví a poner aquí la del aluminio, entonces me dice que el nivel que el número que acompaña esa configuración es el 3, el más grande es el 3. Por ejemplo, puede decir 4S2, 3 de 10. Allí el número más grande sería 4, que sería el número cuántico principal. Entonces escribo ese número cuántico principal, que sería 3, es el número n. Como ya tengo el número n, entonces puedo hallar el número L, porque el número L es igual a n menos 1. Si tengo 3 menos 1 me da 2. Quiere decir que puedo tener todos los números desde 0 hasta antes de 3, que serían 0, 1 y 2. Y así lleno todas las casillas de ahí para abajo. Por ejemplo, si el número cuántico principal n es 2, entonces n menos 2 es 1. Quiere decir que tengo 0 y 1. Si tengo 4, 4 menos 1 da 3. Quiere decir que puedo tener 0, 1, 2 y 3. Si tengo 1, entonces n menos 1 daría 0, o sea que allí el único número que puedo colocar es 0. ¿Cuál es el número máximo de electrones? Entonces X, para llenar la columna número 5. Entonces esta columna número 5 la lleno con la fórmula X igual a 2 a la n, 2n a la 2. Y tengo que n ya lo había encontrado, n lo tengo en número cuántico principal y para este caso es 3. 3 a la 2, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Y me da el 18. Paso entonces a la parte de física. Y esta es nuevamente una experimentación. Cojo un plano inclinado, cojo algo que pueda rodar, lo dejo rodar por el plano inclinado normal sin ninguna fricción, ninguna nada. Nada que le haga, nada que le quite el plano esté en perfectas condiciones y después me dice que ponga la manga de un saco o una camisa y vuelva a hacer rodar a ver qué pasa. Entonces dice que cuál de los efectos estudiados ocurre en el experimento y por qué. Entonces escoja uno de los cambios de la página 11 y 12 y explique por qué es que ocurre ese en este caso. Cambió de forma, cambió forma permanente, forma momentánea, trayectoria, rapidez. ¿Qué le pasó y por qué? Y aquí entonces terminamos la guía. Tengan presente el horario de atención de 7 a 1 p.m. El hecho de que el horario sea de 7 a 1 p.m., les recuerdo, ustedes pueden seguir escribiendo a lo largo del día, incluso a medianoche si quieren escribir. Yo tengo desactivadas las notificaciones porque por si me llega un mensaje a la 1 de la mañana, pues a mí no me importa que me llegue a esa hora. Yo al otro día de 7 a 1 p.m. en el orden de llegada de los mensajes los voy contestando. A veces me demoro un poquito porque a veces algún mensaje de algún estudiante requiere mayor atención que otro. Cuando veo muy poquitos, cuando yo veo, por ejemplo, que dice uno solo, yo dije, no, ese de pronto solo me está saludando, lo contesto rápidamente o es algo para revisión. Cuando ya veo muchos mensajes del mismo, entonces yo digo, no, esto es un trabajo y voy en orden y voy contestando y voy colocando
Así no les conteste el mismo día, si es que tengo muchos, porque a veces a final del, del mes, ¿cierto? Al final de la entrega de la guía, es demasiados trabajos los que se acumulan. Entonces empecemos entregando de a poco o empecemos entregando más temprano para que el profesor pueda darnos las correcciones. Entonces, no, espero que les vaya bien en esta guía y entonces... Muchas gracias, ya saben cuáles son mis canales de comunicación, me pueden encontrar en ellos y que tengan buen día.